Hoy iniciamos el segundo día de las conferencias del Congreso Internacional conmemorativo del 45 aniversario de la Escuela de Medicina Dr. José Sierra Flores. Ayer se nos informó que íbamos a iniciar con la plática de turismo médico, una industria en ascenso. Para ello nos acompaña el doctor José Manuel Terán Citón. Él es egresado UNE de la generación de 1981. Ha sido ministro de Salud en Panamá. Es asesor actual en salud de la Contraloría General de la República de Panamá y fue embajador en Holanda. No me quiso dar más datos, dijo que con que dijera que era egresado UNE era suficiente. Doctor José Manuel Terán, buenos días. Muy buenos días. En primer lugar, quiero decirle que me siento sumamente honrado y complacido de estar nuevamente en Tampico. 1981 salí de esta hermosa ciudad y de este hermoso país rumbo al mío, ya como egresado de la Universidad del Noreste. En el año 2000 regresé por una invitación del doctor Sierra al cumplimiento de los 30 años de la fundación de la universidad, y hoy me regocijo de estar aquí celebrando el 45 aniversario de la fundación de esta universidad, que como hace un rato le decía al doctor Sierra, me gustaría que la UNE tuviera su sucursal en Panamá. Quiero agradecer a la rectora Lilia Velasco del Ángel, a la vicerrectora Cristina Sobrevilla, al director del área de salud José Luis García Galaviz, al director de la Escuela de Medicina Marco Antonio González y a Mario Alberto Nájera de Relaciones Internacionales por esta distinción que en el día de hoy me hacen. Pero también quiero hacer un agradecimiento muy especial a la familia Flores y a la familia Sandoval, en especial a mi amiga del alma, Rosa Elena Sierra, que fue una de las personas que me recibió cuando llegué a Tampico por allá por el año 1987 y con la cual tuvimos una muy buena amistad que ha perdurado durante todos estos años. Porque de eso es lo que se trata cuando uno tiene relaciones de amistades en otros países, que esas amistades perduren en el tiempo. Esas son las amistades que no están condicionadas a ningún tipo de interés, excepto de llevar esa relación de amistad mucho más allá del tiempo que uno esté en una determinada circunstancia. A la familia Sandoval y también muy especialmente al doctor Guzmán y al doctor Zavala, que Dios lo tenga en su gloria. Esta fue la foto de graduación de 1981, 34 años. Este señor que está aquí soy yo. Este es otro amigo nicaragüense, Mario Sequeira. Y aquí tiene a una persona que goza del aprecio de todos nosotros, el doctor José Sierra. Hace 34 años, Panamá vivía tiempos de dictadura. Era una dictadura militar férrea. Eran unos tiempos en donde la democracia, la justicia y libertad no estaban en el panorama, en donde los derechos humanos simplemente no se respetaban. Y como ayer se dijo en esta sala, las personas que estudian una carrera no solamente están comprometidas con el ejercicio de esa profesión, también están comprometidos con su país, de hacer algo diferente, de hacer que los derechos humanos se respeten, de hacer que las libertades individuales se respeten y que la justicia tenga la mayor posibilidad de darse a conocer entre todos los ciudadanos. Y por eso comencé alguna participación de tipo política que en el año 1994 me llevó a ser candidato a la vicepresidencia de la República y posteriormente en el año 1999 como ministro de Salud. Ser egresado de la UNE
haber ocupado estas posiciones es precisamente el mensaje que yo le quiero dar en el día de hoy a todas estas personas que hoy lucen una bata blanca, de la cual se deben sentir tan orgullosos como me sentí yo el primer día que me la puse. Así que a ustedes es que dedico esta conferencia. Sin embargo, de todas las cosas que hicimos, la que para mí tuvo mayor impacto en el ejercicio del cargo fue la construcción de un hospital que había sido construido en la década de los 20 por un expresidente panameño que le llaman el Hospital del Pueblo. En aquel momento era un elefante blanco muy grande y había que remodelarlo. Y cuando hicimos el diseño de los planos para la remodelación, lo único que yo exigí sobre eso era que ese hospital tenía que cumplir con todas las condiciones generales para convertirse en un hospital de referencia para los latinoamericanos que veían el norte como su única alternativa para satisfacer sus necesidades de recuperación en la salud. Y así lo hicimos, ahí está el hospital. Pero el mayor logro que yo puedo tener es este. Esta fue la condecoración que el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León me dio en el año 2002, que es la Orden del Águila Azteca. Esto es lo que más me llama a mí a estrechar los lazos entre dos países amigos y dos países hermanos, México y Panamá. Así que mi cariño por México no está en tela de dudas. Esta es una muestra de eso. Posteriormente, en el año 2002, decidí que tal vez podía hacer un salto a una liga mayor y decidí candidatizarme a la presidencia de la República, que era en el año 2004. Esto inmediatamente suscitó una serie de presiones dentro del propio gobierno por algunas características, y pongo esta fotografía en la cual aparece la presidenta de aquel entonces persiguiendo a una tarántula. Y eso precisamente con la presión que ejerce todo un ejecutivo, decidí que era el momento de buscar nuevos horizontes, o sea, un suelo diferente, inclusive si ustedes lo ven tiene un color rojizo. Era un tiempo para establecer un periodo propio para una reflexión. Y así me fui a Ayers Rock en Australia, un lugar bastante retirado pero muy lindo, posterior a una conversación, una invitación que me hiciera un médico de Nueva Zelanda, quien conocí en una conferencia de la Asociación Americana de Medicina Familiar en un congreso en los Estados Unidos. Así que tomé la decisión de irme por allá. Y visitamos algunos lugares. Esta es mi esposa Cecilia, esto es en Sydney, Australia, el Teatro de la Ópera, este puente. No tengo esa fotografía, pero sí hice este recorrido hasta el punto de arriba del puente y nuevamente de regreso. También hicimos otro tipo de turismo. Esto es los 12 Apóstoles, un área rocosa impresionante. Hice cosas como esta, ¿no? Un bungee jumping, los rápidos. Me subí en un helicóptero a un glaciar, llegamos, aterrizamos allá arriba, me tiré en paracaídas, vimos áreas agrícolas, ¿no? Y ante este panorama tan espectacular, pero tan espectacular, yo tenía que tomar una decisión. Y esa decisión era si al final de los años, cuando llegaba a la tercera edad, yo quería estar alejado de mi familia y de mi país. Pero cumplí la misión y fui a este lugar donde supuestamente iba a trabajar. En ese momento sucedió algo muy triste. Falleció mi hija en Panamá. Y eso definitivamente me marcó el momento en que yo quería pasar los últimos años de mi vida en mi país. Y así lo hice. Así que
regresé a Panamá. Esto es una vista de la ciudad de Panamá, tal como el día de hoy, y este es uno de los edificios íconos que lo hizo el señor Donald Trump, a quien no quisiéramos mencionar en este día. Ya por allá el año 2006 aproximadamente, este señor que ustedes lo conocen es Rubén Blades, cantautor panameño de salsa. Era director de turismo del año 2004 al 2009. Me invitó, sin ser parte de su gobierno, a ir a Washington a dar una exposición sobre turismo médico. Ese fue mi primer contacto sobre el turismo médico. Y veamos en qué contexto está el turismo médico. Estamos en un contexto de una globalización con un comercio internacional donde están los tratados de libre comercio, donde las empresas hacen inversiones y tienen presencia en otros países y donde el patrimonio familiar se establece con cierta seguridad a través de los flujos del mercado de capitales. ¿Y qué es el turismo médico? El turismo médico es ese deseo de viajar fuera de las fronteras del país, pero con una condición, con la necesidad de buscar algún tipo de reparación en su estado de salud. ¿Y qué es lo que sucede con el turismo médico? Que cuando uno llega a un país, en las formas de aduana, le preguntan, bueno, ¿y usted qué viene a hacer a este país? Ah, no, yo vengo de turista. Ah, no, yo vengo de negocios. Nadie te contesta, no, yo vengo a ponerme un implante o a cambiarme, a hacerme un reemplazo de rodilla o de cadera. Entonces, las cifras oficiales son cifras muy limitadas, y aquellas cifras que tenemos son porque algunas empresas de encuestadoras internacionales han buscado las cifras dentro de quienes se dedican a este tipo de negocio, porque es un negocio. En el siglo XX, los países en vías de desarrollo viajaban a los países desarrollados a buscar atención médica. ¿Y quiénes hacían esto? Aquellas personas que tenían el poder económico para ir a Cleveland o irse a Miami o ir a Houston a recibir un tratamiento de cáncer o alguna cirugía de corazón abierto. Pero en el siglo XXI, esta ecuación se ha invertido, donde las personas de los países desarrollados viajan a países no tan desarrollados, pero que están en esa vía, a buscar esa atención. ¿Y qué es lo que el paciente busca? El paciente lo que busca es bajos costos, pero que esos bajos costos no pongan en riesgo su salud, y que esa salud tiene que tener ciertos compromisos, ciertas garantías de que van a recibir una salud adecuada. Necesitan transparencia en la información. Y algo muy importante, el país también es importante en el momento en que ellos toman la decisión de viajar. Y obviamente el turismo que le pueda favorecer a esa persona durante el tiempo que está convaleciente podría ser un tema muy, pero muy interesante. Estos son el tipo de cirugías que usualmente son las personas que buscan cuando viajan. ¿Y cuáles son los lugares? Por ejemplo, en Asia, en la India, tiene Malasia, Singapur, Tailandia, y por acá por Dubái, en los Emiratos Árabes también es un sitio muy interesante que está cada día tomando mayor relevancia. En América, Brasil, Argentina, Perú, Colombia. En la parte de América, obviamente, México, Costa Rica, que tiene una interesante posición, y Cuba. ¿Dónde está Cuba? Aquí está Cuba. Yo quiero que le pongamos atención a Cuba. Cuando uno decide viajar, uno tiene dos cosas que tomar en cuenta: el costo y el beneficio. El doctor Kelly, cuando comenzó su charla ayer, dijo: el costo es importante, pero que ese costo bajo no se convierta
en un gasto excesivo por una falta de seguridad en el producto. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que buscar, que el beneficio a esa persona sea con todos los riesgos de seguridad. Aquí hay algunas cifras interesantes de los costos por cirugías en distintos países, que esto se lo podemos dejar para que posteriormente ustedes lo analicen. Hay algo que a mí me gustaría recalcar en esto, ¿no?, que es Cuba, que en estas estadísticas tienen estas 4 cirugías, y aquí están todas las cirugías de México y los procedimientos que se hacen comparados con usualmente los Estados Unidos, que es el país de referencia. En Panamá este año se selló esta alianza, algo que hace 50 años era totalmente impredecible. El presidente de Cuba, Castro, y el presidente Barack Obama de los Estados Unidos formalizaron el inicio de relaciones diplomáticas, y eso es una realidad. Y por eso decía anteriormente que a Cuba hay que ponerle la vista, porque Cuba está a una distancia tan similar a la distancia que separa México de la ciudad de Tampico, mucho más cerca de la distancia que está entre Tampico y Houston, por ejemplo. Veamos algo de estadísticas. Este fue un estudio de la empresa Ipsos con un margen de error de 3.5%, donde se encuestaron 18.713 personas, y las cuales dijeron que definitivamente sí estaban dispuestas a viajar fuera de su país para recibir tratamiento médico. 36% dijeron que probablemente, 30% probablemente que no, y 16% dijo que definitivamente no viajarían. Estas son estadísticas también por sexo, así que aquí prácticamente no hay ningún tipo de diferencia. Por grupos de edades, es interesante ver que el grupo de edades que están en este grupo, en este rango de 35 a 49, son un grupo que está muy dispuesto a viajar, y más todavía los menores de 35 años, que dicen que probablemente sí. Así que eso de que solamente los viejitos son los que viajan a buscar atención médica, eso no es totalmente correcto. Por ingreso familiar, ¿no? El ingreso alto definitivamente que tiene una importancia muy marcada, pero básicamente no hay ninguna diferencia con las personas de ingreso bajo. Y esta es una encuesta que hizo Sid Gallup con 5.050 encuestados directamente a norteamericanos mayores de 18 años. Y estas son el tipo de alternativas que ellos buscarían, ¿no? Porque la pregunta era en los siguientes procedimientos médicos: medicina alternativa, diagnósticos de cáncer, reemplazo de rodilla y cadera, cirugía cardíaca y cirugía cosmética. Sin embargo, cuando le preguntaron a estas mismas personas y si la calidad fuese la misma que en los Estados Unidos, el porcentaje de personas que decidía viajar fuera de los Estados Unidos se incrementó considerablemente. Esto es según si la persona tiene o no tiene seguro médico, y la mayoría de las personas que no tienen seguro médico son las más propensas a viajar. Y en la encuesta, cuando se va a aquellas personas sin seguro médico, pero que dicen, y se le pregunta, bueno, si la calidad de la atención fuera igual que en los Estados Unidos, igual que en la anterior encuesta, también aumentó la cantidad de personas dispuestas a viajar. Y en resumen, aquellas personas, ¿qué es lo que buscan? Tecnología 40%, calidad 32%, acceso al país 15%, y el bajo costo un 13%. Y estos son los países a los cuales usualmente tienden a voltear su mirada: Latinoamérica 35%, Europa 16% y la parte de Canadá 7%. ¿Qué es lo que busca la persona? Busca un ambiente totalmente seguro donde ser atendido.
Cuando uno hace una búsqueda en internet y dice, por ejemplo, yo hice cardiología y lo dejé abierto, entonces ya me fui enfocando dentro del mapa mundial y me salieron estos hospitales en América, ¿no? Médica Sur en México, Vivian Pelas en Nicaragua, la Clínica San Fernando en Panamá, el Hospital Metropolitano en Ecuador, Perú, y este centro médico en Brasil. Y estos son algunos de los anuncios que hacen precisamente estos centros hospitalarios. Este Médica Sur habla de turismo médico, paciente internacional. Esto es el Vivian Pelas en Nicaragua, igualmente el sello de JCI, que es el Joint Commission International, que es una acreditadora internacional de calidad y seguridad en la atención del paciente. Este es de Clínica Hospital San Fernando, donde yo trabajo y tenemos algo de participación también en dicho hospital. Y lo mencionamos como un hospital de bolsillo con su aplicación. La Clínica Internacional, esto es en Perú, ¿no? También con Joint Commission International, esto es en Brasil, igual con su sello dorado. Y también es importante que cuando se hablen de las clínicas que ofrecen seguridad, uno quiere no solamente estar acreditado por Joint Commission International o de estas evaluadoras internacionales, sino que quiere aparecer en revistas que se dedican básicamente a categorizar a los hospitales de los países. Y aquí están los 10 hospitales mejor calificados según América Economía, y tenemos, este es en Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú y Colombia. De las 10 primeras posiciones, 4 están en Colombia, 1 en Costa Rica. Aquí nos sacaron de la lista a Panamá y a México en las 10 primeras, pero tenemos que trabajar hacia eso, ¿no? Y dentro de las 3 instituciones de salud que están en Colombia, hay 2 de ellas que no están directamente acreditadas por la JCI, lo cual significa que no es un requisito indispensable estar acreditado, pero sí es muy beneficioso estarlo. Así que nos vamos a lo que es la acreditación internacional, que es un proceso totalmente voluntario, un proceso costoso. Nosotros lo iniciamos en la clínica de San Fernando y el costo de eso fue aproximadamente $500,000 lograr todo el proceso para la acreditación, pero da sus frutos, porque la gente cuando dice ¿dónde voy a ir? No, si yo voy a un supermercado grande o voy a un supermercado de la esquinita y yo sé que en la esquinita voy a recibir algunos productos, pero tal vez no con la misma calidad de un supermercado más especializado. Igual sucede en la medicina. Y de los países que están acreditados, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Panamá tenemos 2 centros acreditados, Perú, y de otros países en otras regiones vemos a China, por ejemplo, con 46, Irlanda 19, Jordania, Malasia, Filipinas tiene 6. Estos son países que han buscado la acreditación internacional porque han puesto su meta en la parte del turismo médico. Pero volviendo al tema por el cual me convocaron el día de hoy, ¿qué ofrece Panamá al turista del mundo? Primero que todo, Panamá ofrece muchísima interconectividad. Nosotros tenemos un centro que es el Hub de las Américas, donde es muy fácil de cualquier parte de los países de América volar a Panamá en la mañana, tener una reunión de negocios al mediodía y en la tarde estar tomando un vuelo de regreso a su país. Y por eso es que Panamá, en un punto estratégico de las Américas, se ha convertido en un centro de referencia a nivel mundial. Pero también hay otra cosa interesante. Esto es una encuesta que se estableció a 146,000 personas a nivel mundial, en la cual se busca establecer cuál es el estado de ánimo de las personas, qué tan contentas se sienten. Y resulta que Panamá, por segundo año consecutivo,
marca primero Costa Rica, Puerto Rico, Suiza, Belice, Chile, Dinamarca, Guatemala, Austria y México. México también está dentro de los 10 primeros países más felices del mundo. Algo estaremos haciendo bien. Y cuando nos vamos al nivel de competitividad, esto es que hace el World Economic Forum, aquí vemos, por ejemplo, este puntito chiquito que está aquí abajo, ese es Suiza número 1, ¿no? Es número 1 en competitividad. Y este es Panamá, este es México y el azul es Costa Rica. En lo que son los puertos, Panamá va de número 1, es el 7º en el mundo en calidad de puertos. En aeropuertos es igual, el 7º en el mundo en instalaciones aeroportuarias. En asientos de avión, México gana en instituciones, lo que tiene que ver precisamente con la corrupción, aquí nos gana Suiza a todos. En lo que son infraestructuras de gobierno, igual Suiza, ¿no? La parte macroeconómica, en lo que es salud y educación primaria, Suiza, Costa Rica, México y de último Panamá. Esta es una de las partes débiles que nosotros tenemos como país, en la cual si nosotros queremos ofrecer un servicio, lo primero que tenemos es que enfocar nuestros esfuerzos a brindarle educación a esas personas que nosotros, esa educación que quisiéramos verla en el año 2030. Tiene que ser un proyecto de país de mejorar la educación de nuestros pueblos. Los bienes y servicios, la parte laboral, México es uno de los más comprometidos que tiene, después le sigue Panamá. La parte financiera nosotros estamos muy bien, la parte de tecnología, Costa Rica fuera de Suiza nos lleva mucha ventaja, y en la sofisticación de negocios, Costa Rica, a pesar de que Panamá es un centro bancario, tiene mejores condiciones que nosotros, y lo que es la parte de innovación, igualmente Costa Rica tiene mejores capacidades. Y esto es un cuadro en el cual nosotros tenemos que ponerle atención también de este índice de competitividad, que es lo que nos hace problemático tener negocios en nuestros países, ¿no? Mientras, por ejemplo, que la corrupción en Suiza está en el punto más bajo y en Costa Rica está por acá arriba, ¿no? Ahí vamos aumentando, después tenemos Panamá y tenemos la parte de México. Esos son factores que nosotros tenemos que buscar como gobierno, de ir limpiando el ambiente de condiciones negativas que nos vayan a impedir desarrollarnos como país de turismo. ¿Cómo ha cambiado el turismo en Panamá desde el año 2005 al año 2014? Estas sí son cifras oficiales, y aquí podemos ver, por ejemplo, Tocumen, que es el centro del aeropuerto internacional. Este es el Paso Canoa, es la frontera con Costa Rica, la parte de crucero y otros puertos que nosotros tenemos. Hay un crecimiento prácticamente lineal desde el año 2005 al año 2014 en lo que son ingresos de personas a Panamá. Esto es específicamente por Tocumen, de pasar de 712,000 turistas en el año 2005 a 4.3 millones el año pasado. Eso es un incremento interesante para analizar. Esto es lo que le comentaba, este es precisamente las nuevas instalaciones del aeropuerto que deben estar culminadas probablemente este año. La gran parte de esto está funcionando. Y nosotros, como en toda empresa, se tiene que establecer un plan estratégico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto nos va a costar eso? Y cuánto obviamente vamos a recuperar. Y estos son los ejes en los cuales se debe enfocar la parte del turismo médico, ¿no? Obviamente los servicios médicos es lo más importante. Sin los servicios médicos no existiría un promotor, no existirían los websites que hablen de turismo médico, no habían bancos que financiarían estos asuntos, no habían congresos que realizar sobre turismo médico, ni tampoco los hoteles, los transportes y todo lo que tiene que ver
con el rol que abarca el turismo médico existiría. Tamaulipas comenzó en el año 2012, ¿no?, a analizar las estrategias de turismo. Estos son los paquetes que se ofrecen en distintos hospitales del mundo, que esos básicamente son los mismos. Los servicios turísticos que ofrece el centro, que ofrece el servicio médico, y al final ustedes se van a dar cuenta de que lo que estamos ofreciendo es salud. El resto lo debe ofrecer otros promotores, lo deben ofrecer los hoteles, lo debe ofrecer el sistema de transporte, pero todo bajo una misma coordinación, que es ofrecerle a la persona que viene a nuestro país un paquete completo, ¿no?, donde muchas personas van a estar involucradas. Pero mire cómo es esto de la promoción del turismo médico, que aquí empresas guatemaltecas dedicadas al turismo de salud viajaron a la ciudad de Tapachula para presentar su oferta médica para atraer mexicanos al país centroamericano. Y lo más interesante de esto es que quien viajó se llama Rafael Mexicano. República Dominicana también tiene una promoción muy interesante en cuestiones de salud. Y estos son algunas cifras, por ejemplo, del turismo médico en México, ¿no?, que un turista convencional gasta aproximadamente $1,500 y un turista médico entre $5,000 y $20,000. Las estancias, el turista médico convencional es de 4 días, el turista convencional de 4 días, el turista médico va entre 5 y 15 días dependiendo del tipo de recuperación que tenga. ¿Cuál es el mercado? Son estas baby boomers de Estados Unidos, las personas retiradas. Y cuando una persona decide retirarse, lo primero que hace es buscar qué tipo de instalaciones hospitalarias tiene el país a la cual han decidido retirarse. En México viven alrededor de 1,5 millones de norteamericanos y canadienses. Estas son cifras que obtuvimos por ahí, ¿no? Y estos son todas las personas que tienen que ver con la industria del turismo médico. Y volviendo a América Economía, por ejemplo, en el caso de Argentina, el turismo ronda aproximadamente $80 millones anuales, y aquí es importante que el Ministerio de Turismo de la Nación se ha involucrado en la promoción del turismo médico, y esto es sumamente importante porque si bien al principio tiene que ser el entusiasmo debe provenir de la empresa privada, no es menos cierto que sin la promoción del Estado, en una forma mancomunada, en donde se promocione al país como marca internacionalmente para atraer turistas, también se debe promocionar que esos turistas, que esa promoción venga hacia la parte del turismo médico. Imagínense estas cifras de 3.084 millones para el cierre del 2014. Yo no sé si esas cifras se habrán cumplido o no, valdría la pena buscar esa información, pero esto es un análisis precisamente de ProMéxico, y que en los 3 próximos años crecerá una tasa promedio anual de 7% con la participación de 11 entidades federativas que cuentan con certificaciones internacionales. 7% de crecimiento. Eso es mucho más que lo que nos pagan por un plazo fijo en un banco. En el caso de Managua, por ejemplo, que está comenzando eso, nos pone en Centroamérica y a Costa Rica y Panamá, que liderizamos esta industria del turismo médico. Y esto es un caso muy interesante. Siempre se ha pensado que Panamá es el canal de Panamá. No, Panamá es más que un canal. Panamá es la oportunidad de hacer negocios. Panamá es el lugar para poder retirarse. Y estas cifras son impresionantes, ¿no? El gasto por turista ha alcanzado 3.316 millones con un crecimiento de 6.7% con respecto al año anterior, frente a los 1.863 millones de los peajes del Canal de Panamá. Así que
aquí hay un potencial interesante de negocio, no solamente para países como Panamá, sino para países como México y específicamente para ciudades de Tampico y del resto de Tamaulipas y otras ciudades de México. Así que vamos a ver un poquito más sobre Panamá y sobre lo que es la parte del turismo médico, para que la próxima vez que hagamos un seminario como este, podamos hacerlo en mi hermoso país, que es la casa de todos ustedes. Muchas gracias.